Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar un poquito de lo que es la segunda unidad, parte de lo que es la segunda unidad. Vamos a trabajar con lo que es el advenimiento del liberalismo en Nicaragua y de igual forma vamos a trabajar lo que es la generación del 98. La sesión del día de hoy es, es importante, ¿verdad? Que nosotros determinemos la importancia que tiene el literal en Navidad de Darío. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Ok, vamos a conocer un poquito realmente lo que significó la presencia de Rubén Darío y qué es lo que pasó en la época para que Darío se hubiese en, en ese momento, en ese momento de trascendencia, ¿verdad? Poética para Rubén cuando él se encontró en el país. Determinando un poquito, estamos, como les mencionaba, en la segunda unidad, Rubén Darío, pero los contenidos trabajaremos como datos. El advenimiento del liberalismo en Nicaragua, lo que es la generación del 98. Lo que se pretende es analizar información sobre las influencias de los diferentes contextos donde se ubican las corrientes literarias de la vida y obra de Rubén Darío. Explicar la influencia literaria que de alguna forma ejerce Rubén Darío en los escritores de la generación del 98. Conociendo lo que es la trascendencia, hablando del liberalismo, vamos a enmarcarnos exactamente en los mensajes. En ese momento la llegada al poder de un nuevo grupo económico que era el petrolero. Entonces, ¿qué papel juega Darío aquí? Bueno, que precisamente en este gobierno liberal, Darío tiene la oportunidad de trasladarse al extranjero a estudiar. Sin embargo, cuando ellos se dan cuenta de la política de Rubén, que ellos no permiten que salga del país en este momento y se quede acá con los jesuitas. Entonces ustedes dirán, interesante, ¿por qué Darío no le permitieron específicamente prepararse? Entonces, pues estábamos en un periodo de crecimiento este año y aquí los liberales estaban a favor, pero los conservadores, bueno, ustedes saben que había una lucha entre los liberales y los conservadores que de alguna manera, pues, la decisión es parte de la historia, ¿verdad? Que también deja como un legado histórico la presencia literaria de Rubén Darío. Y tomarle un video aquí con la clase. Ok. Pasando un poquito con lo que tenemos en el repositorio, Tanto bien. lo que tenemos en el repositorio, hablándoles un poquito, tengo acá las descargas, parte, ¿no? de lo que trabajaremos hoy. Dentro de lo que esta reunión, veo que hay bastante, bienvenido, ¿verdad? Los que están presentes, estuve conversando con la coordinadora y dentro de lo que hay como grupo, exactamente tengo una cantidad de 80 estudiantes, pero de los cuales pues prácticamente nos damos cuenta que no solamente, no están asistiendo todo y la importancia que tiene, ¿verdad? Porque la asistencia, independientemente de las situaciones que se nos presenten, pues es integrarse y ver, ¿verdad? Lo que tenemos en el registro. Recuerden que nos vamos a encontrar prácticamente frente a un examen y tenemos que escuchar, ¿verdad? Lo que se desarrolla durante la clase. En la sesión de hoy aparece un video sobre el liberalismo en Nicaragua y la generación del 98, que es narrado por profesora Fátima. Lo que es una lectura del contexto histórico del liberalismo en Nicaragua, una lectura complementaria de un poema que se llama De vuelta a casa, que es Miguel de Unamuno, y luego tenemos la lectura, dice, características y representantes de la generación del 98. Entonces voy a iniciar un poquito hablando sobre lo que es el contexto histórico del liberalismo en voy a compartirles pantalla
para que ustedes lo visualicen. A cargar, ya lo sé. Contexto histórico del liberalismo en Nicaragua. O sea, hablando sobre qué es lo que estaba pasando en la época, Nicaragua en ese momento se consolida y entrar con para compartirles pantalla. Nicaragua se consolidaba en ese momento en una lucha de separación del español. Esto se da exactamente en el año de 1821, cuando se dan infinitas guerras entre ellos y se dan unos movimientos revolucionarios de ambos bandos que querían dominar la nueva nación. Lógicamente, aquí entra lo que es la guerra nacional del año de 1850, donde prácticamente el país es invadido por norteamericanos, hasta convertirse de alguna manera impuesto como presidente de Nicaragua, pero en ese momento se da un rechazo y fusilamiento de parte de las fuerzas militares centroamericanas eh, para sobrevivir un tiempo de relativa calma con naturales brotes de violencia, que en ese orden, y estaban, dice, los nuevos conservadores o cachurecos que se les conocía, y estos lograron permanecer en el poder durante los 30 años de gobierno. Entonces, esos 30 años fueron en el año de 1858 a 1893. Para ese entonces, el poder de la Iglesia Católica, en esta época de los años 60, 70 y finales del 19, nadie ponía en duda la habilidad y sabiduría de Justicia del Sumo Pontífice, que tenía algún poder político también dentro de lo que es el gobierno. El ilustrísimo obispo de Nicaragua, Francisco Díaz Hilario, además administrador apostólico de la diócesis de la ciudad de León. En ese tiempo, los eclécticos lo llamaban, fue nombrado en Nicaragua, mientras que eran, dice, algunos conocedores, los agnósticos o conocedores, que creían en el conflicto entre la ciencia y la fe, que era a favor, dice, de la ciencia. Los gobernantes de los 30 años persiguieron por mucho tiempo a la Iglesia Católica, además de que estos presidentes no tenían ninguna preparación académica y al no haber preparación académica eran fácilmente gobernados o amaestrados de las ideas de moda que empujaron a Nicaragua hacia el abismo de la incredulidad. Eso lo menciona el doctor Álvarez Lejar y tenemos que mencionar de dónde se tomó la información. Pero hubieron exactamente, dice, tales acontecimientos prepararon el camino para la llegada al poder del general José Santos Zelay, quien encabezó la revolución del año de 1893. Aquí voy a aclarar algo. Recuerden que esa época, en la época de José Santos Zelay, es cuando hubo muchos avances acá. Se hizo la nueva reforma de bueno, los que conocen historia, sabemos que hubo una nueva transformación de lo que fue la Carta Magna, como conocemos. También se autorizó el matrimonio religioso, se aprobaron muchas leyes, se dio también, se dio lo de la reforma agraria, pues tantos logros que hubo en esa época, cuando estuvo cerrado. Luego hubieron dos hechos que marcaron la historia y fue el interés en la óptica de los historiadores. En tiempo de los conservadores, Rubén asciende en la vida y da paso con abundantes producciones poéticas y también comenzaba a peregrinar. Aquí es donde se menciona la trascendencia de Rubén y por qué es que tiene que ver con esta situación. Con mayor precisión, en las vías de transición al capitalismo se dieron entre los años de 1875 y el 93, 1893, se consolida a partir del último año al poder de la Revolución Liberal, que fue encabezado, como les mencionaba, por José Santos Zelay. Luego asume él como presidente, en una remembranza de qué año nació, que es parte de la historia. Sabemos que este señor era hijo de cafetaleros, económicamente bien sentados en Nicaragua, era granadino, pero este señor se va a estudiar al extranjero, precisamente a Bélgica y Francia, realiza estudios superiores, y él se nutre, en ese momento que está en el extranjero, se nutre de las ideas liberales. Cuando él regresa a Nicaragua, a la muerte de su papá,
de inmediato comienza a utilizar todas esas ideas liberales que él aprendió en el extranjero y se convierte en un activista de primera línea. Fue electo alcalde de Managua, luego participó con la Revolución Conservadora y contra el gobierno de Roberto Sacasa y simultáneamente participaba en la Revolución Liberal contra esa misma revolución conservadora. Siempre la lucha entre los liberales y los conservadores. Luego derrotado Sacasa, el 31, y luego aparece Zelaya presidiendo la Junta Liberal, que fue conducida por los conservadores. Permaneció en el poder como dictador. Hay un video muy interesante que menciona Zelaya, autorista, habría que analizar realmente, ¿verdad? Pero en este momento se da la bendita nota NOx, que es la que pone la parte final al derrocamiento de Zelaya, que prácticamente es fusilado allá lo envenenan, perdón. En los Estados Unidos, sabiendo que él siempre estuvo en contra de todos los tratados que se dieron en el país entre los Estados Unidos, prácticamente siempre hizo tratados a su favor. Entonces, este señor nunca estuvo de acuerdo con todo lo que planteaban los Estados Unidos, pues lo miraban, siempre fue mal visto. Porque incluso tanto poder tuvo este señor centroamericano, querían que fuesen gobernados por él, centroamericanos. Entonces, ese fallece y lógicamente no es que fallece, sino que lo envenenan en los Estados Unidos. Tienen una cena con algunos gobernantes de los Estados Unidos y cuando se dan cuenta, pues lógicamente le dan en un pan. Tenemos y él fallece. No, Pero lo sí, que básicamente es un acto patriótico porque lo que él hace es entregarse. Porque sabía que si él no se entregaba, en algún momento iban a caer sobre Nicaragua. Aquí mencionan parte de las reformas de lo que hizo Zelaya y era lo que les decía. Pretendió modernizar y revolucionar el Estado de Nicaragua mediante los conceptos liberales que se plasman en la Libertad. Además de que él crea la Libertad, que era lo que decía, que era la Carta Magna, que es la Constitución Política, él crea la nueva Libertad, pero él mismo dice la elimina, lo que es la Libertad. Lo que él propiciaba con decisión era a toda Centroamérica y tratar de juntar al tratado que fuese necesario, democrático y representativo, y iba a garantizar las libertades ciudadanas, que no te podías tomar si tenías ninguna orden judicial, no iba a haber prisión por deuda. Miren desde qué época no iba a haber, no, tampoco la libertad religiosa para establecimiento de lo que era precisamente la iglesia del Estado. La educación fue gratuita y obligatoria para toda primaria, se abolió la pena de muerte, hubo un matrimonio religioso hasta después el civil. ¿Por qué te duele? Mira, ¿por qué te duele, David? Porque te seguís comiendo la uña. Ahí vas a contestar. Por favor, la persona que tiene apáguelo. Luego se da también el voto directo, la obligatoriedad de votar, no reelección. Sin embargo, estuvo tantos años en el poder. Aquí José Santos Zelaya, para hablar de Darío, tuvo una cercanía con uno de los grandes poetas de la lengua española, que fue Rubén Darío, a quien en ese momento él le dio la oportunidad de representante de Nicaragua. En 1909 el poeta se entera de su caída, de la caída de Zelaya, mientras corrige las pruebas del viaje a Nicaragua, y Permiso del Bosque, que es parte de uno de los poemas muy conocidos por Darío, incluye capítulos sobre la gestión liberal. En ese momento le informan que Zelaya fue conminado a renunciar desde el exterior bajo amenaza de invasión. ¿Se dan cuenta? Por eso es que les digo que prácticamente lo que Zelaya hace es entregarse a los Estados Unidos porque saben que en cualquier momento iban a caer a Nicaragua. No duden en agregar una coda libre adhiriendo al político dispuesto. No puede negarse que el gobierno de Zelaya realizó muchas obras con bien a la República. Se dice que los Estados Unidos han intervenido en todo esto. En resumen, se señala que las raíces históricas literarias a mitad del 19 son las crónicas y los manuscritos que dejó Darío junto a los escritos religiosos que los géneros influían en la moda literaria de esa época, todo ello motivado por una inaudita violencia instigada en la guerra de independencia y las sucesivas
guerras civiles en nuestro territorio, siempre entre los liberales y los conservadores, aunados con las invasiones de los filibusteros que aprovecharon que ellos hay un conflicto entre los liberales y los conservadores, entonces ellos prácticamente se introducen al país y nos invaden, contratados por los políticos criollos. ¿Quiénes son los políticos criollos? Pues lógicamente también otra fuente que parte de lo que es la nuestra, que fueron los principales que hicieron esto, ¿no? Estos eran forzados porque la literatura, Darío rememora todas las acciones bélicas en Argentina en 1912 en el diario La Nación. Él escribe. Recuerden que Darío, además que una de las facetas de Darío es que Darío periodista. Entonces Darío escritor, Darío periodista, Darío hombre, que lógicamente lo vamos a estudiar dentro de la clase. Escribe sobre la historia, también redacta un escrito llamado Los... Sé que es parte, ¿no?, de lo que se aborda. Luego vamos a ver qué características. Aquí voy a entrar un poquito sobre lo que, quién fue la generación del 98. La generación del 98 es un grupo de escritores que nace en España. Acá nuevamente conocerán por qué incide estos representantes de la generación del 98 solamente surgen en España. Pero Darío, como se encuentra en ese momento también consternado por lo que le sucede a España, ya que es invadido por los Estados Unidos, y que se le conoce como la guerra o el desastre del 98. Darío con España, porque él dice, yo soy hijo de América y nieto de España, porque parte de su vida también la vivió allá. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando ellos quedan invadidos tras el dolor de la pérdida de las colonias que se dieron, y pierden las colonias en la guerra, aquí sexual. La generación es el grupo de escritores tradicionales, escritores ensayistas y poetas españoles que se ven afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por una derrota militar en la guerra hispano-estadounidense, donde se pierde Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en el año de 1898. Toda esa época, momento, se le conoce el desastre del 98. Acá Darío se solidariza con España y le escribe un poema que es Canto de Esperanza. A lo mejor algunos lo han escuchado, base no está, pero yo les voy a dar a conocer cómo Darío da a entenderse y se solidariza con España. ¿Qué dice ese? Dice, un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Entonces él se refiere a todas las muertes que hubieron en ese momento. Un soplo milenario trae magos de pez, se asesinan los hombres en el extremo oeste. Dice Darío, ha nacido el apocalíptico anticristo, se han sabido presagios que se han visto y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron a tierra, en un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Entonces es una clemencia que hace Darío para que cese todo contra España. Y le dice, oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tu divina patria? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida. Y amante de tinieblas, su dulce amor olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven, estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre la vida. Y tu caballo blanco que miró el visionario, paz. Y suena el divino clarín extraordinario. Mi corazón se abraza de tu necesario. Entonces, esta es una clemencia que hace Darío de solidaridad a través de la pluma, ¿verdad? Y escribe este poema donde él se siente adolorido por todo lo que está sucediendo esa España cuando queda derrotado. A partir de ese desastre que se da en la guerra, surge una conciencia de pobreza, de miseria y justicia social, y con ello se da un cambio en la estructura de poder tras la restauración del régimen que estaba ahí. Eso lógicamente no va a convencer a nadie. Pero ese grupo de escritores, ¿por qué es que surge? Surge porque ellos quieren, a través de la poesía, tratar de levantar el nombre de España. Porque como toda la población estaba
acabada por lo que había sucedido, entonces ellos hacen esto a través de la escritura, del arte y de las letras, tratan de levantar el nombre de España y lógicamente Darío se solidariza a través de la pluma también. Esta corriente literaria que también dice, procede en el nombre, esta es una de las corrientes literarias que del realismo, se encontraba corrompida por la vida política del país en ese momento. Los autores que engruesan la fila de esta generación estaban se formaban por parte de ideología que ellos tenían. Era una revolución de septiembre, este movimiento defendía la reforma. Entonces, ¿qué pasa acá? La generación llegaron a una conclusión parecida. Es importante encontrar espacios de pensamiento que estuvieran separados de la vida política del país. Uno de los grandes maestros de la visión de la España fue Ramón del Valle Inclán, y que se le conoce como el esperpento literario. Él consigue plasmar la realidad que se está viviendo de una forma tanto exagerada, pero que lo que él pretende era mostrar cómo era la vida del momento, una realidad que se movía entre lo que era la media por partes iguales. ¿Quiénes son los representantes de esta generación? Uno de ellos es Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, José Martínez Ruiz, que era Sodín, Antonio Machado, Pío Baroja, Inés y Ramón del Inclán, que se los había mencionado, y Juan Ramón Jiménez. ¿Cuáles eran las principales características de esta generación del 98? Pasión por la identidad de España. Los literatos se encuentran preocupados por conocer lo que está pasando, el hecho de ser español, reconocerse como nacionalista, y ellos tratan, ¿no? Buscan la personalidad y esencia del país. Vamos a ver uno de los poemas, o prácticamente ustedes lo piensan. Luego tienen el interés por el retorno rural. Eran herederos del modernismo, principalmente eran amantes de la vida sencilla y de la belleza. Y ellos lo que tenían ese interés era mantener los pueblos de Castilla por el paisaje, por su lengua, y querían un reencuentro con la España tradicional y que reconocieran sus propios orígenes. Otra característica es la tradición popular. Por el carácter español que los hace en ese momento famosos, ellos acuden a mitos españoles o romances y reconocen la identidad española. Otra de las características es la renovación de los géneros literarios. Cuando él habla de la renovación de los géneros literarios, es que ellos persiguen como tal regenerar el país. Y para hacerlo a través de los instrumentos artísticos, Unamuno presentó la novela Niebla, que se le conoce como Nívola. Y Baroja apostó por las novelas abiertas y creó el esperpento literario, que es una de las novelas de él. Luego se da lo que es el antirrealismo. En el antirrealismo, los miembros de esta generación rechazan la estética del realismo y más bien que se está viviendo en ese preciso momento con frases cortas y con palabras cotidianas. Utilizan un paso al frente para superar lo que es la objetividad de crear obras más subjetivas. Y ahí está lo que es el yo creador. Luego tiene Descubrir el alma de España y aquí entra Darío, Rubén Darío y la generación del 98. Desde la segunda visita que a España hace Darío, él se convierte como un maestro inspirador de ese grupo de amigos. En varios textos en prosa como en verso, Darío dio muestra del respeto que se merecía la poesía de Antonio Machado, quien conoció, pues entabló una relación de amistad con ella en el año 1902. Uno de los tempranos es una crónica titulada Nuevos Poetas Españoles. Luego tienen a Antonio Machado, pero quiero demostrarles cómo estos escritores tratan de España. Voy a dejarles de compartir y me voy a ir directamente con lo que ellos tratan, de qué forma. Vamos a ver esta que es lectura complementaria de Vuelta a Casa. Este es uno de los escritores, ¿verdad?, que vamos a analizar esta poesía. Eso se lo dicen en el escritor que la visualice. Entonces dice él: desde mi cielo a despedirme llega, fino orvallo que lentamente baña los robledos que visten las montañas de mi tierra y los maíces de tu tierra, compadeciendo mis securas, riegas montes y valles de mi extraño, y con tu luna el horizonte montañas de mi sino y así en la pensión de la madre Vizcaya, verdes, jugosos a Castilla, enjuta, donde fieles me aguardan los abrazos,
de costumbre. El hombre no disfruta de libertad si no es preso en los lazos de un amor, compañero de la ruta. Entonces, si nos damos cuenta, y tratando de recopilar o reconstruir lo que miramos en la sesión, sí, si estos señores eran perseguían los ideales de Darío y lo mencionaban como uno de sus maestros más ilustres, tenemos Llegas con Vegas, Bañas con Mañas con Riegas con Manegas, Entrañas con España. Utilizando rima consonante perfecta y siguiendo la estructura métrica, lo que nos trabajando los cuartetos muy conocidos y demostrando que también ellos pueden trabajar con eso y lo hacen. Otras figuras literarias que están presentes tratando de apoyarles, ¿verdad? Para que a ustedes se les sea fácil reconocerlo. Es aquí tienen una bendita anáfora de costumbre, de libertad, de amor. Este DDT sabemos, ¿verdad? Que es una anáfora. También tenemos de mi cielo a despedirme llega, sin orba yo que lentamente baño. Ahí tenemos figuras literarias exactamente. Metáforas. Los robledos que visten las montañas, esta es una personificación porque es mentira que los robledos van a vestir las montañas, son los árboles de mi tierra. O sea, lo que quiere decir, bien estructurada, una metáfora. ¿Verdad? Los robledos es imaginarse, ¿no? Cómo visten las montañas, los árboles y los maíz, ¿verdad? Y ahí entonces esto la estructura de este poema. Luego tenemos el otro poema que tiene que ver con el retrato, que es otra lectura complementaria. La que anterior que habíamos visto era de Antonio Machado, la otra es de Miguel de Unamuno. Es uno de los escritores, ¿no? También que nos hace alusión la literatura. Acá vamos a ver el poema Retrato, para que determinemos también lo que se pretendía. Entonces, dice esto es tratar de recordar aquellos momentos vividos en su tierra, en su casa. Luego me dice acá, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. 20 años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brandomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, este es para reconocer el origen, de dónde vienen. Pero mi verso brota de manantial sereno, y más nombra al uso que esta vez su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra bueno. Hermosura y en la moderna. Sí. Luego tengo corté las 10 rosas del hueso rosar, mas no amo los aceites. Soy un ave de esas del Leuga y desde las de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces unas. Soy plástico o romántico. Recuerden que en un momento dado ellos tratan de rechazar lo que es el romanticismo. No sé, quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que le ablandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, al traje que me cubre y la mansión que habito, al pan que me alimenta y el sellado. Y cuando llegue el último viaje, la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Aquí hace una nota cultural interesante, que es el significado que tiene Mañara y Bradomín. Sé que este es un noble español que confiesa que en su juventud ha sido muy mujeriego. Alexa, apaga luz cuarto. Y llevado una vida entrega. Alexa, apaga luz comedor. El marqués de Bradomín
es un personaje del Valle Inclán que aparece en sus sonatas que también se comporta como un Don Juan. Están mostrando las características, ¿no? De las personas que hacen mención en Castilla. En este poema, con el que es su libro Campos de Castilla, Antonio Machado lo que hace es tratar de remembrar los momentos más importantes de su vida, sus ideas y sus gustos literarios. Y él lo dice acá, en la cuarta estrofa, como lo menciona, adoro la hermosura. Se refiere a su época modernista, porque aquí se identifica con nuestro amado Rubén. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Yo soy buena para hablar, pero ustedes no. Yo necesito saber cómo van con el aprendizaje que han tenido durante la asignatura para saber cómo van. A lo mejor yo siento que me estoy desarrollando y no me están comprendiendo, porque en el momento de desarrollar los sistemáticos que están ahí, hay algunos problemas. Sí, ya revisé para los que me escribieron, estoy revisando el asunto para que lo mejoren y darles por corregida la petición, ¿no? De la pregunta que está, de la respuesta que ustedes colocaron y se las marcaron como incorrecta. Estoy en eso, no se preocupen. No sé si tienen alguna pregunta, como les mencionaba, tengo 44 alumnos participantes. Estoy atenta a escuchar. Sí, profe, yo tengo una duda. Es acerca de la prueba. Es una pregunta diferente que tengo esa duda. La pregunta decía que si Rubén Darío había crecido en León o en Metapa y quería saber si me puede decir la respuesta porque... Sí, Rubén Darío nació en Metapa y Metapa no pertenece a León. Ok. Sí, es que yo contesté Metapa y me la tiró mal, entonces supongo que sí Correcto. estaba mal, ¿verdad? No. Lo correcto es Metapa. Metapa es de Matagalpa, no es de León. Entonces, él nace ahí y prácticamente donde tiene sus últimos suspiros es en León, que es donde él se traslada posteriormente después de su nacimiento. El tiempo real es en Matagalpa, Metapa, Matagalpa. Ok, sí, es que Derecho no me la es tiró igual, profe. ¿Sí? Sí. De hecho, igual a mí me la tiró como que estaba mala. Sí, esa es una de las cosas que yo le mencionaba a la persona que está coordinando la asignatura, que hay cosas que las que tenemos que revisar, pues lógicamente, pero de eso no se preocupen porque eso se corrige. Inmediatamente que se corrija, después le va a aparecer el mensaje correcto, Ok. no hay problema. Otra persona, no sé si desean participar con lo que hemos trabajado el día de hoy, si tienen alguna duda. Yo solo quiero hacer un comentario. Buenas noches a todos. De que, bueno, se le interesa saber más sobre Rubén Darío, más a detalle, también en YouTube hay una película que se llama Princesa Paca, es muy buena, yo se la recomiendo. A mí, pues, que me gusta la poesía. Así que ahí pueden aprender mucho igual. Sí, en la película de la princesa Paca, que es parte de ustedes no conocen, pero que sí está dentro de los contenidos, lo que él refleja es la vida que él vive en España, el momento trascendente donde él tiene la vida amorosa con la Francisca Sánchez, que es la última esposa que él la menciona como su Lazarillo que en eso lo acompaña durante su vida acá en Nicaragua. Eh, sí, esta película yo también se la puedo enviar al grupo para que ustedes la visualicen. Yo la tengo en mi memoria y se las puedo perfectamente eh, colocarlas para que ustedes la visualicen. ¿Otra pregunta, muchachos? ¿Está claro lo que trabajamos el día de hoy? Sí, profe, todo claro. Tenemos un ejercicio 3. En la sección 3, ejercicio 1, segunda prueba. La puntuación, ¿cuál forma? 5 puntos. Van a encontrar algunas preguntas aleatorias y en esas preguntas aleatorias les salen de falso y verdadero. ¿Cuál es el problema de los estudiantes? Yo lo he visto. Yo lo miraba con el profesor Julio, que era el que coordinaba anteriormente, que era el de arquitectura.
que el problema del estudiante es lectura. Hay esta relación de preguntas que tienen doble interpretación, pero si usted está claro de lo que ha leído y no nos dejamos llevar por lo que a veces nos aparece en internet, y revisa con previo, ¿verdad?, a trabajarlo, las respuestas, revisar toda la información que tienen en el profesor, eso es importante. Recuerden que hay 2 intentos para esta prueba. En estos 2 intentos, independientemente que usted lo haya enviado 2 veces o qué sé yo, lo envió una vez y salió, ¿cuál es la puntuación que se le coloca? La puntuación más alta. Eso es importante. Dice que la fecha límite para la realización de esta segunda prueba es el 8 de junio, sábado 8 de junio a las 11:59. ¿En qué se va a referir esta prueba? Específicamente, de igual forma, se va a referir a la unidad 2 de la segunda unidad. Se va a hablar sobre la generación del 98, de igual forma, se habla sobre las características de la poesía de la generación del 98, para que lean muy bien lo que se les pregunta, para evitarnos, ¿verdad?, de que a veces tantas oportunidades y a veces nos equivocamos. Esa parte es importante decírselo. Entonces, eso, no sé si tienen algo que decir, como mencionaba. Está bien, ok. Que todo está bien. Entonces, en esta prueba bendita, como les decía, sería menos de un minuto, vamos a ver si les apoyamos. Son 12 preguntas. 12 preguntas, solo 5 preguntas van a ser seleccionadas de forma aleatoria, como está configurado este ejercicio. Hablan del gobierno de los conservadores, para que revisen la información de los gobiernos de los conservadores. Les mencionan algunas de las características de la generación del 98. Les hablan un poquito de